sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Escucharon, sonó el silbato, estamos en marcha, pónganse cómodos, aunque, bueno, los temas políticos están con alta temperatura. Hoy, antes que nada, voy a hacer una fe de ratas, porque ayer me fui con un cargo de culpa, recibí un mensaje de Alicia de Bernal Oeste que expresaba su situación muy difícil por la que estaba pasando. Prometí pasar el mensaje y después, en el ritmo del programa, no lo hizo. Entonces Alicia de Bernal Oeste estaba con dificultades en materia de agua, de electricidad, y bueno, si se le solucionó entre ayer y hoy, le agradeceríamos que también se comunique con nosotros. Hoy, como consecuencia de las declaraciones efectuadas el jueves pasado por el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, se produjo la renuncia del Procurador General de la Nación, Esteban Rí. Recuerdo que el jueves, cuando tratamos el tema, yo comenté un cuento tratando de graficar lo que me parecía que debía haber hecho Boudou y lo que en realidad hizo Boudou. Recuerdan, decía que durante una visita a un psiquiátrico, el alcalde de la ciudad le preguntó al director qué criterio usaban para definir si un paciente tenía que ser internado o no. Bueno, hacemos la prueba siguiente, llenamos una bañera, luego le damos una cucharita, una taza y una palangana y le pedimos que vacíen la bañera. Ah, entiendo, dijo el alcalde. Una persona normal usaría la palangana porque es más grande que la cucharita y la taza. No, dijo el director. Una persona normal sacaría el tapón de la bañera. ¿Usted qué prefiere? ¿Una habitación con o sin vistas a la calle? ¿Y a qué se refería esto? Que en realidad esa disertación, no se puede llamar conferencia de prensa, disertación efectuada por Boudou, en mi opinión, debía ir y sacar el tapón de la bañera. ¿Qué era sacar el tapón de la bañera? Decir lo más sencillo y lo más práctico, que era que todo lo que estaban diciendo los medios hegemónicos con relación a el pago de las expensas por parte de Van der Brohe, del inquilino del cual Van der Brohe, inquilino de Boudou, del cual Van der Brohe es socio y amigo, formaba parte de las reglas de juego habituales cuando un amigo le paga a las expensas porque el otro no está en ese momento en el país. Bueno, esa era una parte, ¿no? Del tema, se hablaba del conjunto del denominado caso Chicone, ¿no? Claro, pero de manera que hasta ahí, con las pruebas, y hasta hoy, con las pruebas que existen, no hay imputabilidad para el vicepresidente de la Nación. Ahora bien, si uno empieza a juntar los distintos elementos, como el hecho de un fondo del cual no se conocen quiénes son los dueños, son los accionistas de ese fondo, que a esta altura del partido debería haber sido una iniciativa por parte del gobierno de dar a conocer efectivamente quiénes son los que se harían cargo de la empresa, los que se han hecho cargo de la empresa, a la cual se le da la posibilidad de confeccionar los billetes, una parte de los billetes de la circulación monetaria. Si uno observa esos amigos de Boudou, que parecen, en términos generales, una especie de buscas, gente que, por ejemplo, hay otro socio que estuvo brevemente, un señor de apellido Martínez, en la empresa, en la ex empresa Chicone, que duró unos pocos meses, pero qué casualidad, después va a formar parte de una de las dos empresas declaradas por Boudou. Es decir, esto no es para imputarlo de ninguna forma al vicepresidente, pero sí que resulta llamativo. De manera que cuando el vicepresidente, en lugar de contestar esto, las expensas la pagó Van der Brohe porque es amigo del inquilino, el inquilino está en Italia, no, hizo que esa era la respuesta. Ahora, si después quería hacer elaboraciones sobre conspiraciones políticas y demás, estaba en su derecho, pero lo básico no contestó.
hizo todo un análisis macroeconómico o macropolítico tirando para distintos sectores. Yo incluiría ahí en el análisis a la decisión política de la presidenta, Cristina Fernández, porque creo que prácticamente no hay ni una coma de toda esa exposición del vicepresidente que no haya pasado previamente por la aprobación de la presidenta. Yo recuerdo que cuando vos dijiste eso, sí, es un elemento a tener en cuenta. Yo dije, yo creo que es así, pero preferiría pensar que la presidenta le dijo, andá y defendete, y no le dio el libreto de la defensa. Y ahí surgió esta posición de Vudú, en donde tiró para distintos ángulos. ¿Cuál fue el objeto? Bueno, acá la sota tiene muchas patas, y son simplemente una descripción. Yo no me inclino por ninguna hipótesis en especial, porque la situación hasta ahora es muy confusa. A ver, ¿quiénes son los que investigan el caso? Son Daniel Rafecas, y el juez, y el fiscal Carlos Rívolo. De Rigui, que es el Procurador General de la Nación, depende Carlos Rívolo. Depende Carlos Rívolo como todos los fiscales. De manera que, y Daniel Rafeca es un discípulo de Rigui. Cuando se avanza hacia Rafeca y Rívolo, algunos sostienen que el objeto es que después se excuse Daniel Rafecas, y en el caso, lo mismo podría pasar con el caso de Rívolo. Lo cierto es que el ataque muy fuerte por tráfico de influencias, que es una de las acusaciones presuntamente que se le iba a imputar a Vudú, es ahora la que se le imputó al Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, razón por la cual hoy Rigui renuncia en una carta con párrafos sugestivos. Bueno, pero fíjate las consecuencias de un caso que empezó con una señora despechada que se estaba molestando, divorciando de su marido, que se llama Laura Muñoz, y llegó a estas instancias de, en principio, la renuncia del Procurador General de la Nación, el señor Rigui. Pero reitero esto para tratar de poner en contexto de que acá hay una decisión gubernamental del oficialismo, de Cristina Fernández de Kirchner, de jugar este partido, Hugo, y de jugarlo a fondo. Fíjate, cuando la ministra de Seguridad, Garré, salió de alguna manera a bancar al juez Rafecas, a las 24 horas inmediatamente tuvo que salir a agregar que apoyaba al vicepresidente Vudú. Ahí yo estimo que hubo una llamada telefónica de la presidenta diciendo, bueno, acá hay que alinearse junto al vicepresidente Vudú, porque yo de ninguna manera voy a entregar la cabeza del vicepresidente a Clarín, no lo voy a entregar a lo que la presidenta denomina con razón las corporaciones. Y en todo este discurso de Vudú hay una línea presidencial de pegarle a Scioli. Vudú le pega a Scioli, la presidenta también no lo hace tan abiertamente, pero a través de Vudú. Vudú le pega a Macri, ahí también está el rol y la cabeza política de la presidenta. Y creo que lo mismo con Rigui. Me parece que la presidenta habrá dicho, bueno, hasta acá llegamos con este hombre histórico del peronismo, nada más y nada menos que fue ministro... Muy bien, histórico del camporismo. Sí, si hay alguien que puede expresar el camporismo fue Rigui. Yo creo que acá habría que traer un tema que también lo conversamos en su momento. ¿Te acordás cuando terminó renunciando el que fuera canciller Tayana y fue reemplazado por Héctor Timerman? Bueno, Tayana tenía una estima fortísima de los sectores nacionales y populares, un hombre histórico, militante, sufrió la cárcel de la dictadura, pero bueno, la presidenta decidió que se tenía que ir Tayana y tenía que asumir Timerman. ¿Qué se sugirió en ese momento? Que Timerman cumplía, digamos, a rajatabla cierta, ¿cómo llamarlo?, obediencia debida o verticalismo o lealtad, que en ese momento Tayana había, por distintos motivos, dejado de cumplir. No sé si me seguís el análisis, como que Cristina Fernández quiere tener a su lado gente 100% leal para avanzar en su proyecto. Bueno, siguiendo en ese hilo de análisis, una de
las pistas que se dan en este caso es que Righi no habría sido lo suficientemente duro para parar al fiscal Carlos Rívolo ni interceder ante su discípulo Daniel Rafecas. Hay que recordar que pocos días antes Daniel Rafecas presentó un libro, Historia de la Solución Final, y entre los que presentaron el libro estaba el ministro de Educación, Alberto Sileoni, el miembro de la Suprema Corte de Justicia, muy cercano al gobierno, Eugenio Zaffaroni, y el periodista, columnista del diario Página 12, Mario Weinfeld. Es decir, era una presentación efectuada por gente del gobierno o cercana al gobierno. El texto de la renuncia hoy de Righi dice en alguno de sus párrafos, es extensa: mi decisión no es ajena al concepto de responsabilidad institucional con que yo ejerzo las funciones que se me encomiendan. He tenido la oportunidad y el honor de servir a mi país desde altas funciones públicas en más de una ocasión. La primera vez hace casi 40 años, siendo muy joven y en circunstancias muy difíciles, entendí que no había límites para esa responsabilidad y que no importaban los riesgos que hubiera que asumir para cumplirla plenamente. Y ahora pienso del mismo modo. Y porque pienso así, declino un cargo en el que ya no podría obrar con la serenidad espiritual apropiada para servir cabalmente al interés público. Bueno, ¿a qué se refiere el tráfico de influencias? En la denuncia de Vudú dice que fue visitado 2 veces por miembros del ex estudio de Righi. Bueno, obviamente ese estudio está a cargo de su mujer, de su hijo, de la esposa del ministro de Seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Montenegro, y otro jurista más. De manera que acá es, como sucede en estos casos, es llamativo que, por ejemplo, Pino Solanas, en una de sus películas, entrevista a Righi, donde Righi queda muy mal parado porque hay denuncias con relación al tema de los ferrocarriles, en la cual Righi dice ignorar, y Solanas lo acusa de haber cajoneado todas esas denuncias, y también desde otros sectores de la oposición se lo acusa de haber sido permisivo con relación a denuncias formuladas contra funcionarios del gobierno. Y ahora, desde el gobierno, de alguna forma, siguiendo un hilo de hipótesis, se lo acusa de haber sido demasiado duro con el gobierno y no haber sido no haber influido tanto sobre Rafecas como sobre Rívolo para parar esta investigación. Bueno, lo que hay que preguntarse si la táctica y la estrategia de Cristina Fernández va a terminar bien, en el sentido de que evidentemente está rompiendo con distintos sectores que en su momento acompañaron al gobierno de Néstor Kirchner y su propio gobierno. Hablo de Néstor, de Righi con toda su historia nacional y popular, y también estoy hablando de otros sectores como el de la CGT que acaudilla Moyano. En ese sentido, fíjate el tuit que manda la CGT de cómo están visualizando el actual momento político. Dice: nuevos malos, entre comillas, Moyano, Righi, Rafecas. Nuevos buenos, entre comillas buenos, Dromi, Lescano, Barrio Nuevo, complicado el paisaje. Y por ahí otro hombre de la CGT de Moyano, Julio Piumato, pregunta: ¿cómo se entiende esto? En la justicia la renuncia del procurador Righi la están festejando los sectores más reaccionarios. Algo anda mal, ¿no? Se pregunta. Así que es bastante complejo. Es muy complejo el momento que está viviendo el justicialismo. Ahora, es importante señalar que ahora voy a leer unos párrafos de un discurso histórico. Vamos a darle, ¿te parece el número de mensajes de texto donde 15, nos pueden escribir? 15 51 74 94 21. 15 51 74 94 21. Y tenemos el Twitter @Gerardo Yomal. Te podés subir porque hoy estamos sin contestador automático. Mañana vamos a restablecer este servicio de estar tan cerca también con la voz de ustedes.
No, como voy a leer acá un párrafo de un discurso histórico de Esteban Rigui, que para aquellos que lo recordamos porque lo escuchamos en el momento en que lo pronunció, en los días de la primavera camporista, allá por junio de... Están sonando los teléfonos acá adentro también, dale. Junio del 1973, Sí. nos produjo un fuerte impacto porque significaba un cambio de actitud de un ministro del Interior dándole instrucciones a la policía. Algunas de esas instrucciones la policía la ha tenido durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Pero toda esta historia, que después le costó el exilio, la amenaza de las AAA, el exilio y demás a Esteban Rigui, para mí debe tener el mismo procedimiento que en el caso de Zaffaroni. Tiene que contestar esta acusación. Su historia es su historia y esto es muy reconfortante y muy elogiable. Pero si ahora se le acusa de tráfico de influencia, eso es lo que tiene que contestar. Te cuento una cosa, sectores periodísticos muy opositores al gobierno están mandando vía Twitter este texto que vos vas a compartir, porque ahora lo ponen a Rigui como si fuera, viste, como están hablando súper positivamente de Néstor Kirchner, ahora Rigui está en el bronce para sectores periodísticos opositores. Es decir, nosotros, nuestra posición es diferente. Nos parece encomiable entonces, y recordarlo ahora, este texto y esta actitud del ministro del Interior de Cámpora. Ahora, si hay una acusación concreta ahora, sobre eso debe dar respuesta. Lo mismo que sucede con Vudú, que no tiene precisamente la misma historia de Esteban Rigui. ¿Cómo vamos a ordenarle reprimir al pueblo? En su mensaje del 22 de marzo de 1973, 10 días después del plebiscito que lo llevó a la primera magistratura, el presidente de la Nación definió el contenido de los 60 días que aún faltaban para la transmisión del poder. Hasta el 25 de mayo, el régimen, desde entonces, el pueblo. La frontera es nítida, dice Rigui, que dijo entonces el compañero presidente Héctor Cámpora. Este plazo se ha cumplido. Por eso, el ministro del Interior desea dirigirse a todos los hombres de la Policía Federal para reflexionar con ellos acerca de su misión. La función policial no será combatir manifestaciones, solo encauzarlas, ponerles razonables límites, impedir desbordes. Ahora nadie pretende que de sus armas deba salir la solución a los conflictos. Los grandes movimientos de la sociedad y los cambios revolucionarios que en ella se irán produciendo apaciguarán esas pasiones. ¿Cómo vamos a ordenar reprimir al pueblo si suyo es este gobierno y en su nombre y por su voluntad actuamos? La policía tendrá nuevas obligaciones. Tendrá la obligación de no reprimir los justos reclamos del pueblo, de respetar a todos sus ciudadanos en cualquier ocasión y circunstancia, de considerar inocente a todo ciudadano mientras no se demuestre lo contrario, de comportarse con humanidad, inclusive frente al culpable. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a subir a este programa un militante político, periodista, escritor, profesor universitario, ferviente kirchnerista, que se llama Raúl Isman, en este proceso de esta coyuntura política que tiene obviamente muchos matices y muchas contradicciones.